La reforma fiscal 2014 generó El más decreto daños de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La pendiente economía para americana lograr. avanza La ligeramente. proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México La es alta. transparencia gubernamental continúa siendo México el está talón de listo Aquiles para producir mexicano. altos volúmenes Las de leyes hidrocarburos. antilavado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en las redes sociales, el fanpage en Facebook de Nuestras Noticias Radio Mexicana 1300, al igual que de Solo Negocios, facebook.com/Solo Negocios MX, y más tarde grabado el programa en las diversas redes sociales y podcasts donde lo retransmitimos. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar de la materia laboral, y para esos efectos tengo como invitadas a la licenciada Sandra Ibáñez, quien es abogada en la firma Counselors, y a la licenciada Claudia Ochoa, quien dirige el Comité de Competitividad Laboral en Desarrollo Económico de Ciudad Juárez. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a las dos. Buenas tardes, Alejandro. Gracias por la invitación. Claudia, igualmente, un gusto saludarte. Igualmente, licenciada Sandra, gracias, Alejandro, también por invitarnos. Muchas gracias. Y bueno, pues ustedes ya son conocidas aquí de nosotros. Sandra, hace mucho no la entrevistaba yo, pero Memo Soria sé que sí la he entrevistado. Claudia incluso nos ayudó con algunos eventos de IMEF el año pasado, así que pues, la temática la conocemos, ¿no? Y bueno, pues el tema de seguridad y salud del trabajo en un contexto tan complejo el que vive el empresariado hoy en día, y con normas que incluso, sobre todo, uno de mis más grandes conflictos con el derecho y con el derecho que impone normas a las empresas, es el hecho de que, pues, por ejemplo, vemos la estructura de empresas que hay en el país, son 5 millones de empresas, de las cuales 4.950.000 son pequeñas empresas, ¿no? Y su capacidad de infraestructura y conocimientos de las normas que tendrían que estar aplicando, pues no da suficiencia, ¿no? Y su capacidad financiera. Y sin embargo, pues están obligadas. Temas como los de seguridad y como los de salud. Entonces, para esos efectos, pues el interés de platicar con ustedes y conocer también, más adelante platicaremos de un curso que van a estar brindando en el seno de Desarrollo Económico y del Comité de Competitividad Laboral, ¿no? Así es, Alejandro, lo entiendo perfectamente. Y bueno, sabrás, casi 20 años siendo servidora pública, es muy sencillo cuando estás desde la trinchera del gobierno decir hagan esto, hagan el otro, estas son sus obligaciones y lo tienen que cumplir, a estar ya en el ámbito productivo en la empresa donde necesitas arrastrar el lápiz para dar cumplimiento a todas las reglas que establecen las diferentes secretarías, porque bueno, Secretaría del Trabajo es una de 13 secretarías, creo. Y pues sinceramente de la normativa que tiene Secretaría del Trabajo son pocas normas en comparación ahora con esto de la pandemia, de la Secretaría de Salud o incluso de la Secretaría de Medio Ambiente o otras secretarías. Entonces son pocas normas que probablemente le tendríamos que estar aplicando a los centros de trabajo, pero sí imponen una carga administrativa muy grande y sobre todo a la micro y pequeña empresa que muchas veces batalla para posicionarse 1 año, 3 años, 5 años y necesita cerrar porque simplemente no tuvo la capacidad de continuar. Lo entiendo perfectamente, mas sin embargo también entiendo que una empresa se compone del ser humano. No puede haber empresas sin trabajadores y no puede haber trabajadores sin empresas, a menos que seas tu propio autoempleador. En ese sentido, pues es importante destacar que dentro de lo que deben de cuidar tanto el patrón como el trabajador, pues es de la vida, de la salud y de los riesgos que van implícitos en cualquier actividad que realices. ¿Sí? Un deportista, un cantante, un chofer, un encargado de seguridad pública, tú como
bueno, promotor en los medios de comunicación, finanzas, tienes que tener un nivel de cuidado, de autocuidado. Y el tema de la seguridad y la salud en el trabajo es eso, es cuidarnos, hacer, sea el trabajo que sea, prevenir cualquier riesgo, tratando de evitar accidentes o enfermedades. De acuerdo, completamente de acuerdo. No, muy claro el punto y sobre todo porque, bueno, por el lado impositivo, pues ahí están las leyes y hay que cumplirlas, y por el lado propositivo y con mucho el trabajo que desarrolla Claudia en el comité, pues es parte de ser más productivo, ¿no? Tener todo un afianzamiento y una protección adecuada de los diferentes riesgos que enfrenta la actividad económica. Y como bien dices, en el sentido de tener gente, trabajadores, humanos, pues, que somos vulnerables a que se nos caiga algo encima, a un virus como el que estamos doliéndonos hoy en día, etcétera, pues tenemos que tener mecanismos de prevención para disminuirlos, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, ponemos el ejemplo ahora de la pandemia. Desde marzo del 2020, el gobierno de la República ha establecido varias disposiciones a fin de contener, de prevenir la ola de contagio. Y en principio, pues entramos en un esquema de emergencia sanitaria. Posteriormente, el gobierno, bueno, estructuró dentro de la actividad económica las actividades esenciales y luego las nuevas esenciales. Y finalmente abrió un parteaguas, para reactivar nuevamente la actividad económica. Que esta reactivación la tenemos desde mayo del 2020 y seguimos reactivando en este esquema de semáforos, de colores de semáforo, donde nos dice tenemos un riesgo alto, un riesgo medio, un riesgo bajo, y hay que establecer ciertas medidas. Esto es la seguridad y la salud, es sumamente importante. Las empresas necesariamente tienen que tener a una persona que esté supervisando, ¿sí? La salud y la seguridad de los trabajadores. La gran mayoría de empresas, evidentemente, el esquema lo manejan a través del seguro social, ¿sí? Y empresas con más de 300 trabajadores, la ley ya les obliga al poder tener a alguien encargado para brindar estos servicios preventivos, específicamente en medicina del trabajo. Y en el ámbito de la seguridad, pues cualquier centro de trabajo, desde un trabajador, ya tiene normas que cumplir. Claro. Y aquí el punto es bien importante, ¿no? Porque en diferentes métricas y materias del derecho, de repente tienes la necesidad de un funcionario a cargo de algo. Llámese en datos personales la protección, el control de las bases de datos, llámese en materia de lavado de dinero el agente que está a cargo de los reportes ante la autoridad correspondiente, y aquí, como bien dices, la persona a cargo del cuidado de los trabajadores, sobre todo en empresas más grandes, ¿no? Pero indirectamente también al final del día la responsabilidad cae en el patrón. O sea, si tú no tienes bien cohesionado y ordenado tu organigrama, por ejemplo, aunque está muy pequeña tu empresa, pues ¿cómo poder cohesionar el tema de haber controles de las bitácoras de acceso ahora con esto de nueva normalidad, ¿no? Las de temperatura y todos esos temas del cuestionario que te tienen que hacer, o que si van a poner el trapo es en el piso, que a mí me parece una tontería, pero pues ahí salió en el decreto del gobierno del estado, si van a poner el trapo del piso, que mínimo tenga el clorito ese que dice ahí la fórmula química que dice el decreto, ¿no? O no sé, estaba hablando con el Alejandro Macías, un médico epidemiólogo, y ellos hablan fundamentalmente de poner capnómetros para medir la cuestión de la incidencia del CO2 en un ambiente cerrado, para marcarte la pauta de ventilación, ¿no? Como mejores parámetros. Pero alguien tendría que ser el encargado, y el punto clave en lo que señalas tú es, pues tú tienes que tener a alguien a cargo de estar supervisando que esas acciones se estén cumpliendo y disminuir esa incidencia de riesgo con el virus en este caso concreto, ¿no? Así es, y precisamente dentro de la normatividad que maneja la Secretaría, pues tiene la norma 030, que tiene que ver precisamente con estos servicios preventivos de seguridad y salud. Y ahí te pide tener un responsable de todas estas acciones, de todas estas implementación de actividades, pues para beneficio de los propios trabajadores. Y como bien comentas, hablamos de productividad, de permanencia de empresa. Si el trabajador está bien, si el patrón está bien, pues la empresa seguirá creciendo. Ese es el objetivo finalmente de todas estas disposiciones. Ahora, las normas que se han creado
ha sido por la estadística que la propia autoridad tiene. Dentro del curso, como bien mencionas, estamos aquí, aparte de hablar de seguridad y salud, estamos promoviendo un curso de esenciales de la seguridad y la salud que está estructurado particularmente por la Organización Internacional del Trabajo y que desarrollo económico a través de competitividad laboral está replicando aquí en nuestro país. Pero desde la Organización Internacional del Trabajo a nivel internacional se manejan estadísticas que nos van marcando cuáles son las actividades más riesgosas, cuáles son ciertos puestos de trabajo que ocasionan enfermedades y accidentes graves. Entonces, las normas que están aquí en nuestro país también son indicadores de estas estadísticas. Y una de las charlas que tomamos en este curso, pues la da un especialista en medicina en el trabajo, que hace todo un desagregado de la estadística que emite el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí nos dice cuáles son los estados con mayor accidentabilidad, cuáles son los riesgos más comunes. Y es importante, tú como encargado de finanzas, como estadista, pues uno de los aspectos que te mencionan es, pues tienes que tener tu plan de negocio, tu diagnóstico, dónde estás, hacia dónde vas, y para ello es sumamente importante tener a un responsable que maneje toda estadística para tomar decisiones asertivas en la empresa en materia de riesgos. Claro, claro, por supuesto. Digo, nada más el hecho de hacer el análisis de la prima de riesgo cada año, ¿no? En la declaración de seguridad social, te da pauta para comprender tus incidencias de accidentes de trabajo y demás. Ahora, una cosa, digo, yo creo que son cosas ya a profundizar más adelante, pero que nos pasó hace poquito con un cliente, nos llega, sí, efectivamente, tiene 4 sucursales, nos llega un empleado con el permiso COVID, ese lo sacó en persona, otro le dije, hazlo en línea, no tienes que ir al seguro, y pues bueno, ya lo empezaron a sacar varios, ¿no? Y me llega un correo diciéndome, oye, pues está habiendo una situación muy atípica en tu empresa y hay muchos enfermos de COVID. Y yo, atípica, te están pidiendo 50,000 permisos en el país y me dices que yo soy atípico, pues ándale pues, ¿no? No era ninguna sanción, era un aviso como que, oye, cuídense más. Y está bien, tienen razón de avisar y señalar, pues que estés más atento a los protocolos, porque yo lo que le digo al cliente, el peor riesgo es que todos se te enfermen, todos se vayan a su casa y cerramos la tienda. Y luego, ¿qué vendemos, no? Sí, efectivamente, o sea, todas estas medidas que se han implementado, la sana distancia, el cubrebocas, la higiene constante, pues es precisamente evitar un brote. Y desgraciadamente debo decirte, en todo este periodo de la pandemia tuvimos clientes ahí en el despacho de counselors, donde desgraciadamente les llegaron a cerrar en los 14 días. ¿Por qué? Porque hubo un brote. Y imagínate las pérdidas cuantiosas de esas empresas que pudieron a lo mejor implementar acciones de protocolo de acceso, de toma de temperatura, de cuestionarios, que sí es una carga muy fuerte, pero a final de cuentas, pues evita que te cierren el centro de trabajo. Perdón, Sandra, sí. Discúlpame tantito, tengo que hacer el corte comercial, vamos a seguir aquí platicando en redes, pero hacemos corte para la radio. Ahí seguimos. Perdón, adelante. Sí, mira, lo que te estaba comentando, Alejandro, antes del corte, precisamente, que para evitar que centros de trabajo pues les cierren las operaciones, el poder llevar a cabo todas estas medidas de prevención, pues garantizan la operación de la empresa. Ahora dices, ¿qué vendemos, verdad? ¿Y con quién lo vendemos? Ese es el detalle. Por eso la importancia de que en general todos nos cuidemos. Llegó a tal grado la situación que las autoridades en algunos estados de la República ya no llegaban con la inspección, con la intención de una sanción, sino más bien la inspección con la solicitud de que la empresa implementara esquemas de información, ¿sí? O promocionales para que la conciencia de la comunidad en general pues empezara a adquirir los hábitos del autocuidado. ¿Por qué? Pues porque esto se volvió desenfrenado. O sea, ya tenemos, esta es la 4ª ola de índices estratosféricos de contagios. Pero la primera, pues fue en el 2020, en octubre, creo recordar.
Y yo ahí quisiera poner sobre la mesa también algo para ti, Sandra. Digo, con todo esto de COVID, pues también se ha utilizado mucho el home office. Entonces, también como empresa, ¿cómo mides la accidentalidad o qué relación tiene, ¿no? Esta responsabilidad como empresa para quienes están desde home office, ¿no? Que hablas desde un empleado, ¿no? Sobre todo empresas chiquitas, con empleados profesionistas, usualmente pues están todos home office. Entonces, ¿cómo mides o cómo te responsabilizas en esa parte o qué tanto cargo tiene la empresa en esa cuestión? Bueno, finalmente un trabajador no deja de ser trabajador, esté en la oficina, en el centro de trabajo o esté en su casa. Y hay que reconocer, finalmente toda esta dinámica propició que el empresario tuviera que buscar mecanismos para seguir operando. Posteriormente apareció dentro de la Ley Federal del Trabajo la reforma que regula ya el tema del teletrabajo y donde nos marca ciertos requerimientos también en materia de seguridad y salud. Y es complicado. O sea, tienes que volverte completamente innovador como para que esté supervisando, por ejemplo, ahorita aquí en casa, nuestros jefes o el responsable de seguridad, pues sí, efectivamente tengo una condición óptima desde iluminación, temperatura, un escritorio adecuado, la silla, todo este tipo de aspectos que son más sencillos de supervisar dentro del centro de trabajo. Sí, es interesante toda esta dinámica, parte de lo que establece los lineamientos a nivel federal, pues es precisamente que hagas un inventario de tu población, ver cuál es la población que está en más alto riesgo, análisis incluso de madres de familia con menores de edad o con personas a su cuidado. También se hizo una distinción de la población vulnerable, ¿sí? Todas las personas con diabetes, con hipertensión, obesidad, mayores de 60 años, todo ese inventario de tu fuerza productiva para posteriormente tomar decisiones de quiénes podrían quedarse a trabajar de manera presencial y cuáles personas podrían irse a su casa. Y aquí el empresario de proporcionar equipo de cómputo, de proporcionar incluso el internet, pagar energía, todo ese tipo de detalles, pues para seguir operando. Entonces, sí se han logrado generar muchas dinámicas que anteriormente pues no existían, pero vamos, parte de la importancia de un emprendedor es eso, la innovación constante y permanente, ¿no? A todos nos adaptamos. Bien, ya regresamos al aire, no te quise interrumpir porque está muy interesante el punto y se está sumando a la entrevista Enrique Arbeláez, quien es el director de Desarrollo Económico. Démosle un segundito a que este sistema se asimile el acceso y le active el audio. Pero sí bien dices, o sea, estos puntos porque a la gente de radio, Claudia comentaba o preguntaba a Sandra, ¿qué pasa con el empresario que tiene empleados en teletrabajo, en home office, en cuanto a la medición de siniestralidad y demás? Pero bueno, profundizaba Sandra al respecto y ahorita pues ya seguía con la conversación en función de señalar pues la temática compleja que se enfrenta el empresario para cosas que incluso ya reguladas, todavía tiene cuestionamientos de qué también están reguladas y suficientes, ¿no? Sí, totalmente. He tenido ejemplos y parte de este curso que estamos promoviendo, pues también nos permite conocer los ejemplos que viven los diferentes participantes. Pero uno de ellos nos decía, bueno, tengo mi recámara en el segundo piso y mi oficina en el primer piso. Tuve que hacer un movimiento, subí al segundo piso y ya cuando regresaba a estar frente a mi computadora, pues me caí de las escaleras. ¿Es un accidente de trabajo o cómo lo determinamos, ¿no? Entonces, aquí ya entra otra área que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Finalmente, ellos tendrán que hacer la investigación del riesgo para poder catalogar si fue de trabajo o no fue de trabajo. Y también la empresa pues tendrá que hacer su reporte
y el trabajador manifestar su dicho, pues para que se pueda calificar o no como riesgo de trabajo. Pero esta situación, como otras, van a seguir sucediendo. Otro caso, ahorita hablábamos del internet, Alejandro, en cierre de mes, tienes que mandar el informe, se te cae el internet, ¿qué hago? Le hablo a mi supervisor, no tengo internet en casa, ¿qué hago? Vete al café internet más cercano y mándame el reporte. Y de camino al café internet, accidente de trayecto. Entonces, ¿qué dices? ¿Es accidente de trabajo? ¿Es accidente de trayecto? ¿Estaba comisionado por su jefe para sacar el trabajo? Pues sí. O sea, o qué si no le avisa, o qué si no le avisa al supervisor y lo hace de mutuo, ¿no? O sea, totalmente. No estaba comisionado expresamente, pero sí estaba comisionado a entregar el reporte y él pues dijo, se cayó el internet aquí en la casa, pues allá enfrente no, y lo atropellan o algo, ¿no? Totalmente. Parte de esto, pues, son los procedimientos que se deben de establecer al interior del centro de trabajo, darlos a conocer a los trabajadores y establecer estos mecanismos de comunicación, pues, para poder dar seguimiento a estas posibles situaciones que se pueden presentar. Claro, por supuesto. Y se suma que, ¿qué tal, Enrique? Buenas tardes. Si puedes prender tu micrófono. Sí, muchas gracias, Alejandro, mucho gusto. Mucho gusto, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, aquí estamos platicando con Sandra y con Claudia sobre este tema de seguridad y salud en el trabajo. Sí, muchas gracias. Bien, otro de los puntos, Sandra, y ya más allá de COVID, pues también es el tema en la estructura de la empresa, ¿no? De poner cableado o muebles adecuados. Por ahí hay una parte de ergonomía en alguna de las normas oficiales, ¿no? Y tópicos que pueden alterar la salud de una persona. El mismo hecho de trabajar y la tensión, el estrés y todo este tema que te puede llevar a algunas circunstancias o consecuencias de salud que van cubiertas en esta temática, ¿no? Así es, como bien mencionas, por ejemplo, para iniciar con la primera norma, la norma 001 tiene que ver con edificios, instalaciones, y ahí vas desde el techo, la pared, el piso, que si hay baños, vestidores, dónde tomar agua, que tu lugar está en orden, que la estructura del inmueble no vaya a colapsar. Todos esos aspectos se ven en la 01. Otra de las normas, por ir mencionando algunas, evidentemente son varias, la norma 02, que se vincula en el combate y prevención de incendios, que se vincula, por ejemplo, con la autoridad municipal a través del dictamen de protección civil, donde estructuras un plan de contingencia y tienes que verificar no solo tu instalación, sino lo que hay alrededor de ti, porque puede haber una gasolinera o puede haber un centro de trabajo con manejo de químicos. Todos esos factores los tienes que evaluar a fin de que si existe una contingencia tengas la capacidad de respuesta. Por ejemplo, un accidente muy grave, cuando hay incendios fuertes en la ciudad, pues tienes que desalojar a las viviendas o a las empresas que hay alrededor, cerrar el agua, cerrar el gas, incluso cortar la luz, pues para evitar que se susciten más situaciones, no solo el incendio, sino una explosión o algo de mayor gravedad. Entonces, esa es la norma 002, tiene el centro de trabajo que contar con una brigada, ¿sí?, de prevención de incendios, poder hacer una evacuación, poder brindar primeros auxilios, tener un nivel de comunicación para poder tomar decisiones asertivas. Entonces, y bueno, ahorita la norma que mencionabas en el tema de la ergonomía, pues bien dices, yo veo ahí tu área de trabajo y supongo que tu silla puede girar de un lado a otro, pero estoy viendo que tienes diferentes pantallas y equipos y en principio pues deben de estar al alcance de tu mano, donde no tengas que estar levantando constantemente los brazos o la cabeza o bajar el cuello, porque todo esto te va a ocasionar lesiones por estar haciendo movimientos repetitivos o posturas forzadas que te ocasionen una lesión a futuro. Entonces, ese es el tema de ergonomía, por ejemplo. Y otra de las normas
también ahorita están incidiendo mucho, pues es la norma de factores de riesgo psicosocial, ¿sí? La norma 035. Entonces, pues como estas, dime si tienes una en particular que quieres que ahondemos un poco más. Bueno, A mí interrumpiendo un poquito, adelante. me gusta mucho cómo lo pone Sandra, por ejemplo, en el curso, Sandra, ella es nuestra tutora, y lo pone con ejemplos muy básicos, ¿no? Hay un video donde ella está caminando en un jardín muy bonito con una alberca y va hablando de que, pues, la importancia, ¿no? Y esto va relacionado con las empresas, las micro y mediana empresas, ¿no? Que este tema no es nada más para las grandes, ¿no? También es para las chicas, que va caminando y hay una manguera que atraviesa, ese es un riesgo, ¿no? Y sigue caminando y acá hay una silla volteada y ese es otro riesgo, ¿no? Sigue caminando y acá están las botellas de cloro, ese es otro riesgo. Entonces, va identificando los riesgos en un entorno pues muy familiar que una persona común y corriente no pudieras pensar que representa un riesgo, ¿no? Entonces, más, no, digo, esto fue en una casa, pero más para las empresas, pues es importante hacer esa evaluación y tener los conocimientos básicos o esenciales de lo que estos riesgos representan. Te referías como un ejercicio que es otra de las cosas que también se omiten mucho, ¿no? Y recuerdo mucho en los cuestionarios REPSE, te lo cuestionan concretamente, estas rondines que tienen que hacer las comisiones, ¿no? De seguridad e higiene, que luego a la gente se le olvida, o sea, hiciste la comisión o hiciste alguno que otro protocolo, pero y los rondines y la documentación de que se hicieron esas visitas y esas revisiones y demás, ¿no? Sí, totalmente, pero es para cualquier actividad, Alejandro. Si tú te subes a tu vehículo, antes de subirte a tu vehículo, ves que las llantas estén adecuadas, que tengas gasolina, lo enciendes y aun y cuando lo haces de manera mecánica, pues previamente aprendiste a cómo manejar, a presionar el acelerador, el poner la velocidad, todo ese tipo de situaciones probablemente los haces ya mecánicamente, pero hubo un procedimiento previo que aprendiste para hacerlo de la manera adecuada. Ajustas los espejos retrovisores para poder echarte en reversa en los mismos términos. Cuando tú entras a un establecimiento y eres el primero que ingresas, abres la puerta y seguramente está la alarma, tienes que quitar la alarma, ver si no hay alguna aroma desconocida o si ves que está fluyendo el agua, pues alguna llave tronó, algo falló. Eso que rutinariamente hacemos, pues tenemos que tener evidencia de que efectivamente se llevó a cabo, ¿no? Y sea una comisión de seguridad e higiene o sea un simple trabajador o un único, no es un simple, perdón, porque todos son valiosos, un único trabajador lo hace de manera mecánica cuando ingresa a su centro de trabajo. Sí, completamente de acuerdo. Pero esa mecánica, incluso brincando la manguera que se puede haber encontrado en el camino o el cable o lo que sea, pues eventualmente tiene que corregirse, ¿no? Porque puede ser que un día se te olvide mecánicamente o puede ser que llegue un nuevo trabajador y sí se caiga, ¿no? Totalmente, por eso la importancia ahora con esto, y disculpa que insista mucho con la cuestión de la pandemia, pero uno de los reforzamientos que se hicieron fue en los centros de trabajo, la Secretaría del Trabajo empezó a hacer las visitas de inspección COVID. Y dos de las normas que estuvo revisando fue precisamente la norma 30, que tiene que ver con servicios preventivos de seguridad y salud, que contempla el diagnóstico, el programa y el encargado responsable de prevenir los accidentes y las enfermedades. También fue la norma 19, que tiene que ver con la Comisión de Seguridad e Higiene. Y estas dos normas en su conjunto pueden dar o detonar todas las acciones para prevenir cualquier accidente o riesgo de trabajo. Por ejemplo, aquí en el estado te piden que toda la lista de acciones que están integradas en los lineamientos del protocolo de seguridad sanitaria del Seguro Social se hagan a través de la Comisión de Seguridad e Higiene. ¿Sí? Para obtener, por ejemplo, el reconocimiento que otorga la Secretaría de Trabajo del Estado, es a través de la Comisión de Seguridad e Higiene. Entonces, vamos, ahí va de la mano.
De acuerdo. Déjame hacer otro corte comercial rápidamente y continuamos aquí en Zona Negocios. Ahí estamos ya en el corte. Y luego, ahorita, haciendo un poquito de memoria de lo que decías de las autoridades, oye, es que no nomás es la Secretaría del Trabajo, también tienen las esferas gubernamentales, ¿no? O sea, está la federal y luego te vienes a la estatal, ¿no? Entonces, también ellos tienen con sus convenios de colaboración la capacidad de revisarte y de sancionarte eventualmente, ¿no? Totalmente. Bueno, aquí en el estado, la Secretaría del Trabajo a nivel estatal no cuenta propiamente con un procedimiento administrativo sancionador, a diferencia de la federal. Sin embargo, pues existen los convenios de colaboración y al ir el estado a realizar estas visitas de inspección, si detecta una situación irregular, pues le manda la información a la federal para que ya la federal proceda a hacer esa visita de inspección e inicie ahora sí un procedimiento administrativo. Entonces, oye, que por cierto, perdón, nunca me ha tocado una auditoría de Secretaría del Trabajo. La empresa sí era grande, pero no mucho, y le sacamos el REPSE, y al día siguiente llegaron y yo, caray, qué rápido son. No, te puedo decir que no. Llegaron inmediato y era así como, ya nos explicó la abogada, bueno, no la abogada, pero bueno, la funcionaria que está haciendo la revisión, y nos dijo, no, pues es que salieron al azar de todas las solicitudes ciertas empresas y tenemos que venir a corroborar la información que metiste al REPSE. Y yo, bueno, pues órale, jamás había visto esa celeridad y yo, válgame. No, ya quisiera, evidentemente, ahora con todos estos mecanismos de colaboración entre las diferentes dependencias, la verdad es que sí se está compartiendo muchísima información, desde la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo están, y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, pues están en continua colaboración claro, con estas inspecciones. Totalmente, Alejandro. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, con ello y con más razón, el pensar, pues mi empresa es muy chica como para que me venga a revisar la Secretaría del Trabajo Federal, pues ya tiene muchas más armas o formas de llegar, ¿no? Sí, definitivamente. Es importante, bien dijiste, el 95% de las empresas son micro, pequeñas empresas, pero pues no están exentas de que sean visitadas por la autoridad en todo momento. Entonces, claro, y por de eso. Que pasen incidentes en su empresa, ¿no? Totalmente. Obvio, por la estructura que compone cada secretaría, pues se van por las empresas grandes donde puedan tener un impacto a un mayor número de trabajadores. Pero pues en sí la obligación de la autoridad es visitar a toda empresa que tenga un nivel de riesgo. Por eso la importancia de este curso que estamos promoviendo ahora, Alejandro. Claro, de acuerdo. Necesitan, para tomar una decisión, pues necesitan estar informados, necesitan estar capacitados, contar con un encargado que conozca las generalidades de toda esta normatividad y la visión desde la Organización Internacional del Trabajo. Y la convivencia y el foro que se hace pues con los participantes para poder implementar todas estas acciones en sus centros de trabajo. Hay ejemplos la verdad, muy enriquecedores. Ha sido una experiencia muy grata. Ahí, al citar a la Organización Internacional del Trabajo, me viene a la mente un punto muy concreto, porque de repente y recuerdo cuando vimos el diplomado de Norma 35 en la universidad, pues había quien podría decir, bueno, qué ocurrencias de la autoridad, ¿no? La norma antiestrés, porque yo creo que para empezar le empezaron a apodar mal a la norma. Pero la realidad es que no eran ocurrencias de la autoridad mexicana, en todo caso eran ocurrencias de la Organización Internacional del Trabajo a partir de estudios estadísticos globales que te van diciendo cómo están siendo las incidencias de las enfermedades a nivel global y pues van generando la pauta de qué normas se tienen que generar. Entonces, si uno quisiera ver qué viene en el futuro, pues hay que ver las normas propuestas por la OIT para ver qué es lo que nos va a empezar a obligar en adelante, ¿no? Sí, totalmente. Mira, es sumamente importante lo que dices. Este curso está constituido de 29 módulos y estos 29 módulos pues dan a conocer precisamente la estadística a nivel internacional, que es lo que le duele al mundo en el tema de la seguridad y la salud en el trabajo. Estructuraron un módulo especialmente para COVID-19,
tocan los temas pues de liderazgo, la importancia también de los sistemas de gestión. La verdad está muy, muy padre el curso. Yo me empapé en este proyecto pues desde noviembre del 2020 y el año pasado tuvimos ya 3 módulos. La verdad, muy padre. Y pues ahorita estamos invitando en realidad a todos tus radioescuchas y a quien se conecte por las diferentes redes a participar en este curso. Iniciamos el 1 de abril. Son 10 viernes que le tienen que dedicar, 9 semanas de intenso estudio de estos 29 módulos. A través del esfuerzo de desarrollo económico de Ciudad Juárez, del proyecto de competitividad laboral y pues varios profesionales que intervienen con su conocimiento para poder aplicar toda esta normativa en sus centros de trabajo. Entonces, pues ahí está la invitación, Alejandro, y agradezco la verdad la oportunidad que nos das de dar a conocer toda esta información. No, muchas gracias por brindarla. Yo ahondaría en algunos puntos, Sandra. En tu experiencia, y pues entiendo que fue más como funcionario público, pero en un momento dado, ¿hacia dónde se ha enfocado el área de los siniestros efectivos? Digo, yo entendería que si estás en una zona marítima, pues hay ahogados, ¿no? O cosas relativas al agua, yo qué sé. Aquí en la maquiladora o el comercio, que es lo que gesta fundamentalmente la actividad económica local, ¿cuáles serían los que tú ves? Bueno. O si no siniestros per se, en función obviamente que quizás se muero más bien del seguro social, de lo que encontraban a la hora de hacer las revisiones, del tipo de efectos que decían, oye, es recurrente que les falta mejor cableado, les falta mejor ventilación o yo qué sé, ¿no? ¿Cuál es el tipo de elementos que tú consideras que se da más en una zona industrial como Juárez? Bueno, mira, dentro de la normativa existen normas que se conocen a través de trabajos peligrosos, algo que te pueda generar mayor riesgo. Todo el tema de instalaciones eléctricas, desde un incendio hasta electrocutados, es una situación importante que hay que tomar interés. De hecho, pues hay profesionales, hay unidades de verificación y aquí ya se conecta incluso con otros temas de energía, de la CRE, de poder contar desde un diagrama unifilar, un centro de cargas, garantizar la potencia de la energía. Todos estos temas tienen que ver con el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Incluso Protección Civil participa también con la estadística aquí en Ciudad Juárez de cuáles son los siniestros más graves y qué es lo que lo ocasiona, ¿no? Entonces, uno de ellos pues tiene que ver con instalaciones eléctricas. Otro de los aspectos es trabajo en alturas. Desgraciadamente las caídas, sí, es otra lesión que genera desgraciadamente pues incapacidades permanentes. Y en ese sentido, si todavía los conjugamos con instalaciones eléctricas, con mayor razón. Si alguien que se queda en un segundo piso o en un poste de luz trabajando y se queda ahí electrocutado, no te digo toda la dinámica que se tiene que crear. Pero sí, el tema de trabajo en alturas también es otro. Otro tiene que ver con corte y soldadura. También espacios confinados, sí, exactamente. Todo lo que es metalmecánica. Y las lesiones más comunes, te comentaba, es en las manos, ¿sí? De hecho, dentro de la proyección de los especialistas médicos, buscaban que aquí en Juárez se estableciera una unidad hospitalaria precisamente para atender las lesiones de mano. Un dedo amputado y tener la posibilidad de poder reconstruir ese dedo y que no quedara la lesión de manera permanente es algo continuo, ¿sí? Tiene que ver también las lesiones de espalda y las lesiones de tobillo y ese tipo de situaciones. Entonces, sí tenemos ese tipo de riesgos que son comunes aquí, derivado de la industria y pues de la dinámica de trabajo en general. Por supuesto, de acuerdo. Sí, me suena mucho, ¿no? Y sobre todo con lo de metalmecánica, pues más arriesgadas son las manos en los aparatos diversos que se utilizan aquí
en el ejercicio de la función más recurrida, ¿no? En la región. Y bueno, yo aquí también quisiera preguntarle a Claudia, yo sé que eres licenciada en finanzas, pero pues ya tienes 6 años en el Comité de Competitividad Laboral, ya sabes más de derecho y de cuestiones de este tipo, ¿no? En tu experiencia, porque además ustedes en desarrollo económico han tenido mucho vínculo con organismos internacionales para hablar de estos temas. He sido invitado a algunos de sus eventos. En tu experiencia, ¿qué se dice alrededor del mundo, alrededor de estos tópicos, que tú veas que aquí en México nos hace falta asimilar y evolucionar en ello, ¿no? Pues mira, lo que digo, complementando un poquito lo que decías antes sobre sí, lo que dice la Organización Internacional del Trabajo viene siendo el futuro de la normatividad que viene a México. Estas ocurrencias, ellos son una organización creada por empresarios, precisamente. Eso es lo interesante de esta organización, donde tienen 3 comités o 3 áreas, ¿no? La de trabajadores, la de gobierno y la de empresarios. Y entre esos 3 comités es donde definen este tipo de temas que luego van permeando como estándares primero mínimos internacionales y luego van permeando a los gobiernos, que los países que están en convenio con ellos van adquiriendo o van firmando como estos compromisos de implementarlos en cada país, ¿no? La última más grande que vimos, como bien dices, antes de teletrabajo, pues que esa ya había sido adoptada por otros países, fue la de la NOM 035 de riesgos o de factores psicosociales. Y próximamente viene mucho el tema de derechos humanos. Eso es otra que se ha visto, se ha platicado, que empresas muy grandes ya lo están aplicando. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una conferencia por el responsable de derechos humanos en una empresa refresquera muy grande. Empresas de comercio las están aplicando, panificadoras, etcétera, pero que poco a poco va a ir permeando y que no dudemos que en algunos, si no meses, años próximos, va a empezar a derivar en ciertas normativas también, la cuestión de derechos humanos a través de garantía de los derechos humanos a través del trabajo. Ya más como abogada en materia laboral que tu experiencia específica en la función pública o específicamente en seguridad y salud. En las últimas semanas han habido hoy una nota de que en el Senado están evaluando ampliar las vacaciones a 10 días y pues ahí a finales de diciembre andaban con que el aguinaldo a quién sabe cuántos más días, 40 días, yo no sé. Y bueno, yo lo que he dicho mucho en los medios es, bueno, esas son cosas que pasan todos los días, o sea, se les ocurren cosas ahí para meter de iniciativas y se quedan en la congeladora la mayoría, pero algunas tienen su impacto mediático, ¿no? Sin embargo, ante esa serie de concesiones de derechos que de repente los legisladores quieren ofrecer a sus electores, frente a normas que, como decía Claudia, por OIT o las que tú has citado, que han venido llegando poco a poco, podríamos decir con mayor peso de necesidad de implementar, ¿tú cómo ves a nuestro legislativo en ese sentido? O sea, ¿asimila más fácil y funcional estas temáticas de necesidad por recomendaciones externas o generadas internamente en materia de salud, de seguridad, de capacitación, etcétera? ¿O hacen más ruido y no mediáticamente, o sea, me refiero a realmente en el ejercicio del Congreso, hace más ruido las electoreras? Híjole, Alejandro, ya me metiste a cuestiones políticas, ¿te das cuenta? Pero no es tanto político, o sea, velo por esto, las normas que se han modificado no han sido tan electoreras, ¿no? Mira, te voy a ser sincera, por ejemplo, la norma 035, tenían 30 años solicitándoles a nivel internacional que se implementara. Y entre estudios, reuniones con empresarios, con sindicatos, con organizaciones, fue hasta el 2018 que se publicó la norma 35 de factores de riesgo psicosocial. El tema de subcontratación, por ejemplo, es otro tema que por mucho tiempo también ha existido, campañas muy grandes por parte del Seguro Social para detectar a todas estas empresas de outsourcing que estaban subregulando algunos aspectos. No hablo en sí que sea malo, es muy bueno.
bien llevado todo. Pero fíjate, hasta cuándo se reguló la subcontratación y no tomando en cuenta todos los expertise que se tiene a nivel internacional o incluso las propuestas de los empresarios. O sea, se publican las leyes y muchos de ellos a bote pronto por dar, como dices tú, una respuesta electorera y otras que se quedan por años analizándose y que finalmente salen a la luz, ¿no? Entonces, ¿qué propicia el que se publiquen o no una iniciativa de ley? No lo sé, Alejandro. No, bueno, esa parte. Si me permites, Alex. Sí, adelante, Enrique, adelante. Sí, mira, ahorita yo te quisiera platicar un poquito el tema de liderazgo y de cultura. Pero específicamente con respecto a tu pregunta, yo pienso que la industria en la frontera norte de nuestro país va muy por adelante de eso. El ejemplo que ponías de incrementar el número de vacaciones o el día de aguinaldo, si tú vieras los porcentajes que actualmente paga la industria, los promedios de días de vacaciones, los promedios de días de prima vacacional, los promedios de días de aguinaldo, está muy por encima de lo que marca la ley. Entonces, como empresario, yo te pudiera decir, receptivo al tema, importante educar a los legisladores, darles los facts de lo que está pasando, al menos en la frontera norte, y sí decirte, ¿verdad?, que la industria en y muchos otros sentidos va muy adelante, y hablo de cuestiones de capacitación, seguridad, etcétera. La única experiencia que sí fue para mí un aprendizaje fue esto del incremento del 100% al salario mínimo en 2019. Eso sí fue una cosa que para la frontera norte, ya viste el problema que se causó en Tamaulipas a raíz de esto. Sí nos llevó a tener que replantearnos completamente los esquemas de compensación. Pero yo pienso que la frontera norte va muy por encima de una iniciativa de esa naturaleza que pudiera poner un partido político en la mesa. De acuerdo, muy bien. Y querías transicionar al tema, si quieres aquí ya irnos hacia el tema de liderazgo, cultura y liderazgo, ¿dijiste que es? Sí, Alejandro, bueno, básicamente mi aportación siempre ha sido y ahora cobijado con el proyecto de competitividad laboral, ¿verdad? Siempre ha sido pues el tema de desarrollar una cultura de prevención. Yo creo que preservar la salud e integridad física de nuestros trabajadores ha sido y será siempre la prioridad número 1 de cualquier administrador. Una persona que tenga utilidades a costa de accidentes, pues no es un administrador que no pueda administrar un programa de seguridad, no es un administrador, y es la parte en la que siempre en lo personal he estado haciendo mucho énfasis. Y para hablar del tema de liderazgo y de cultura, pues Claudia sabe, yo trabajo mucho el tema de los sistemas de gestión, estos temas que te acaba de enmarcar Sandra, todos enmarcados, todos los elementos que cubrió Sandra en su conversación, se ponen, imagínate tú, un marco conceptual de un rompecabezas en donde ella ha ido comentando cada uno de los elementos. Y bueno, la parte que yo siempre he tenido mucha inquietud es la parte de liderazgo, ¿verdad? En esta parte de liderazgo, normalmente tratas tú de educar a las organizaciones en cuanto a cómo tienen definido los recursos al interior, cuánto le están invirtiendo al tema, si es verdaderamente un tema o nada más se revisan los estados financieros o realmente el tema de seguridad está en la planeación estratégica de la organización. Y cómo ayudarle a las organizaciones a que hagan de la seguridad un sistema de prevención, más que actividades aisladas. De acuerdo. Y entonces ese tipo de tópicos también vendrían en la noción de lo que se va a promover en el curso. Correcto, es uno de los módulos, que es en donde yo apoyo a Sandra, que es esa parte del rol, ¿verdad?, del líder dentro de las organizaciones. Desde luego,
Uno de los elementos de un sistema de seguridad es el compromiso del empleado. Esto es por los dos lados, de los líderes de la organización, pero también de los trabajadores. Y cuando hablo de los trabajadores, ¿a qué me refiero? Pues al compromiso que pueden hacer para realizar sus inspecciones, para realizar sus investigaciones, para identificar los riesgos en el interior de sus áreas de trabajo. ¿Quién mejor que quien hace el trabajo conoce su área de trabajo? Y el elemento del compromiso del empleado es un elemento del sistema de seguridad. Por mencionarte otros elementos, la administración de los documentos. Hoy en día no puedes traer documentos o formatos sueltos, todo está alineado en un sistema de control. Toda la parte de comunicación, debes de tener un plan de comunicación de tu sistema de seguridad, higiene y medio ambiente, organización, planeación, entre otros. Y la parte de capacitación, desde luego, no se me puede ir la parte de capacitación como elemento clave del sistema. De acuerdo. Entonces, complementaríamos todo este tecnicismo que vimos que no hay mejor persona en Ciudad Juárez que Sandra cuando anduvimos buscando quién nos podía ayudar en este proyecto, porque ella ha logrado acotar perfectamente el tan robustecido sistema de normas que tenemos en México, lo ha podido sintetizar y ponerlo para que la gente lo pueda digerir, lo pueda priorizar y lo pueda implementar en sus empresas. Perfecto, de acuerdo. Muy bien. ¿Qué otros tópicos van en el curso, Claudia? Si nos puedes exponer un poco para ir cerrando. Pues mira, yo creo que la mayoría de ellos ya los tocaron Sandra y Enrique de la mejor manera que yo se los podría explicar, pero en general se empieza con la introducción a la seguridad y la salud en el trabajo. Continuamos luego con gestión de la prevención, bien decía Enrique, la evaluación de los riesgos, la gestión del COVID, sobre todo el último año, ¿no? Que ha sido bien importante, comités de salud y seguridad, prevención y notificación de accidentes, tropiezos, resbalones, caídas, respuestas de emergencia, planes de emergencia interna, fuegos y explosiones, herramientas, máquinas y aparatos, sustancias peligrosas, señalización de seguridad y salud dentro del trabajo, trabajos en alturas, electricidad, espacios confinados, trabajos especiales, ruido y vibraciones, ese también ha sido un tema importante en la frontera, el tema de radiación, ergonomía, levantar cuestiones pesadas, ¿no? Trastornos musculoesqueléticos, asbesto, equipo de protección personal, permisos de trabajo, acoso y violencia en el trabajo, motivando a los trabajadores, liderazgo y supervisión, que es lo que mencionaba Enrique, concientización sobre las drogas y el alcohol y lugares de trabajo seguros y saludables para los jóvenes trabajadores. Cabe la pena mencionar que en muchos de estos módulos contamos con invitados especiales también, gente bien profesional, al igual que nuestra tutora, que es Sandra, hablando sobre su experiencia en las empresas sobre alguno de estos temas, así como estadística, entre otras cosas. Entonces es también bien interesante escuchar sus puntos de vista. Este curso de esenciales lo iniciamos el 1 de abril, dura hasta el 10 de junio. Se tiene un webinar semanal todos los viernes de 8 a 10 de la mañana y adicionalmente los participantes tienen 3 horas de estudio en su propio tiempo de forma asincrónica, que se llama, en esta plataforma que la Organización Internacional del Trabajo provee para el uso del estudio de estos temas. Entonces, como bien dice Sandra, el curso provee en esta plataforma los estándares mínimos que se exponen a nivel internacional en todos los países y Sandra los liga, los ata muy bien a la normativa mexicana, que esto pues ya aterrizas, ¿no?, a la realidad con las experiencias de las empresas locales. Y bueno, esto es lo que estamos hablando ahorita durante esta sesión también, pues invitarlos a que lo puedan considerar. Es un contenido que ha sido bien enriquecedor y bien valioso para muchas empresas y que esperamos poder seguir apoyando en la prevención, porque como bien dijo Enrique,
garantizar la salud de los colaboradores, pues es la base de toda administración. Entonces, esto los estaríamos nosotros invitando. Hay más información en nuestra página, que es la de competitividadlaboral.org. Les repito, competitividadlaboral.org, en cursos de esenciales y salud en el trabajo. Y bueno, y todo esto es posible gracias a la participación como líderes de Enrique Arbeláez, que nos ha apoyado en el crecimiento de este proyecto, de Sandra, obviamente, no se diga, y de Consulos Internationals, que nos da también su apoyo para llevarse a cabo, así como también pues del Centro de Entrenamiento, el Centro Internacional de Formación de la OIT, con esta alianza estratégica somos los primeros en México en llevar a cabo y los únicos al momento en ofrecer este curso en México, ¿no? Entonces es abierto, no es nada más para gente de Juárez. Hemos tenido más de 8 o 9 estados participando en estas sesiones. La maravilla que nos trajo el COVID en estas sesiones virtuales, que estamos conectando a personal de todo el país. Entonces, es bienvenidos, ¿no? Entonces, esto es la invitación que les queremos extender. No sé, Sandra y Enrique, si me esté faltando algo que ustedes vean. O que señalen puntos conclusivos. Sí, Adelante. gracias, Alex. Pues mi parte sería nada más el invitar a la audiencia de que no es únicamente dirigido al responsable de seguridad, higiene y medio ambiente. Yo creo que en este taller, cuando tú tienes tus planes internos de desarrollo de personal, puedes invitar a gente que ha mostrado mucho interés en el área. Debe de participar gente de mantenimiento que siempre trabaja de la mano con los expertos de seguridad e higiene dentro de las plantas. Puede participar comisionados de seguridad e higiene, personal de recursos humanos. O sea, no es un curso únicamente dirigido a los expertos en el área de seguridad, higiene y medio ambiente. Perfecto, muy bien. Sandra. No, pues simplemente hacer una invitación a toda tu audiencia a que participen en estos cursos de capacitación. No hay otra más que seguir capacitándose, adiestrándose, aprender nuevas formas de hacer las cosas y crecer juntos para que las empresas permanezcan y vayamos generando mejores empleos para todos. Excelente, me parece excelente. Bueno, pues Claudia, nada más sería repetir la página para el contacto. Claro, es competitividadlaboral.org. Repito, la página es www.competitividadlaboral.org. Y ya ahí en la parte de cursos verán ustedes pues el de esenciales de salud y seguridad en el trabajo. Excelente, pues Enrique Arbeláez, Sandra Emilia Ibáñez, Claudia Ochoa, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Solo Negocios y pues seguiremos en comunicación para seguir hablando de estos importantes temas. Gracias, Alejandro, por darnos tu tiempo. Un saludo. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana con UTEC, aquí en punto de las 4 de la tarde. Pásela excelente. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.